Quería comentar un poquito cómo es que veo esto del... ¿Qué utilidades veo para el animation rigging que me puedan servir? O que me puedan llegar a servir. Y estoy pensando en algunas mecánicas que yo quiera implementar en el juego. Una de esas es el tema de la caminata en lugares como pueden ser montañas o pueden ser escaleras y quizás hasta escalar un objeto, ¿no? Una escalera o una escalera vertical o por ejemplo, un muro, ¿no? Si yo lo hago sin animation rigging, lo más seguro es que quede algo funcional. Pero con animation rigging podría ser realmente una otra experiencia, ¿no? Si yo logro conectar los puntos que yo quiero conectar y que el personaje haga la animación yendo hacia los puntos que tiene que ir, ¿no? Para poder avanzar en ese camino, puede quedar muy, muy bueno, ¿no? Que es muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, cuando intentan hacer una araña o cosas así, o el Pikuniku que estuvimos viendo, en ese caso es 2D, pero digo, más o menos, la misma idea, es esa la de intentar que las patas de la araña o las patas de ese bicho eh, se posicionen en el piso, pero que no sea una animación predefinida de esa caminata, sino que se pueda posicionar en cualquier lugar donde él considere que va a estar bien y la animación va a quedar fluida. No simplemente va a aparecer la pata en el lugar, sino que la pata va a ir hacia ese lugar, eh, respetando lo que es la animación dinámica o las reglas de esa animación. Y la verdad que me encantó. En este caso quiero hacer lo mismo, ¿tá? O sea, mi idea con esto es ver de utilizar este animation rigging tanto para lo que es la caminata en algunos casos, como las manos en otros, tanto para agarrar objetos, como también lo quiero para, por ejemplo, si tengo que agarrarme de algún objeto, por ejemplo, una escalera, o como decía, un columpio, o una liana, lo que sea, ¿no? Em, Así que, bueno, intentaré ver en qué mecánicas lo voy a usar y ver si es necesario hacer un prototipo de eso y saber si está funcionando o no. Y luego también está el utilizar esto para la cabeza. Como ya les estaba comentando, me gustaría que dé esa sensación de que está mirando lo que vos querés mirar, ¿no? Entonces cuando yo volteo la cámara, que el personaje intente mirar hacia ese lado. Por supuesto, hasta llegar a un punto. No va a poder mirar hacia atrás, ¿no? Capaz que lo puedo voltear al jugador de última, pero no va a intentar mirar hacia atrás quizás, pero sí mirar levemente hacia el costado, levemente hacia el otro costado. Entonces, ese sería el uso que le quiero dar. Ah, también estuve pensando que si este animation rigging también puede funcionar para la cadera, cuando agarre objetos que estén por debajo de su altura, por debajo de la altura de a donde llega con su mano, que genere una animación un poco más larga y se agache y agarre el objeto. No sé si va a ser tan fácil, pero podría llegar a ser. Vamos a volver con el proyecto y así podemos ver un poquito una parte de la animación. El animator se va a componer entonces de diferentes cosas y va a necesitar... Hasta ahora ya teníamos el idle, el... no, acá. Hasta ahora teníamos el idle, teníamos el caminar y teníamos el correr, el walk y el run. Pero se agregan algunas cosas. Está el left pick y el right pick. O sea, agarrar un objeto con la izquierda o agarrar un objeto con la derecha. Estos dos se activan por un trigger. O sea, tienen una variable que en realidad es un trigger. Y ese trigger se activa por código. Por otro lado, el caminar está configurado con un float, con un número. Y ese número también es configurado por código. Bien, pero ¿qué más tiene el animation? Bueno, cada uno de estos son animaciones que fueron configuradas. ¿Cómo llegar a tener una animación funcional?
en este proyecto, cómo llegué a tener esa animación funcional. Bueno, lo primero es que me bajé un paquete que ya tenía de Polyperfect, que es una empresa bastante buena. Dentro de este pack vas a encontrar que tenés los rigs, y en este caso yo estoy usando el rig este. A ver si se te... No, este. A ver si logro acá. Este es el rig que estoy usando. Podría utilizar cualquier otro o bajarme algún otro, pero por ahora estoy utilizando este. Este tiene bastantes huesos y lo que yo hago con este rig es subirlo a Mixamo. Eso es importante, es un paso básico para que funcione todo esto. Lo subí a Mixamo. No podés subir el prefab, lo que vos vas a ver acá es el prefab de esto. No podés subir el prefab, tenés que ir a Meshes, People, Rigs, y acá vas a subir el FBX de este personaje, que termina siendo esto. Y acá sí le vamos a dar diferentes tipos de... Vamos a buscar diferentes tipos de animaciones. Hay que tener algunas cosas en consideración al bajar una animación de Mixamo. Aunque esto se puede hacer con cualquier otro sitio que tenga animaciones. Yo conozco Mixamo y sé que son gratis, pero quizás haya otro sitio que tenga animaciones pagas o gratis. Y quizás tengan una forma de configurar esto que les voy a comentar. Si es una animación en la que el jugador está quieto, no es necesario hacer mucho. Simplemente se descarga, se eligen los frames que querés tener esa animación. Yo siempre le pongo 60. El formato, que siempre le pongo FBX. Descargarlo sin el skin, porque el skin ya lo tenés. Y esto lo dejo no. Porque no es necesario reducir nada de los keyframes. Acá se le puede hacer algunos cambios antes de descargar, pero más o menos esa sería la idea, ¿no? Capaz que si le pones mucha energía, el pum, lo hace como más fuerte, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que es a tu gusto, es a gusto de quien quiera descargarlo. Ahora, ¿qué pasa con el resto de animaciones, no? O sea, ¿todas se hacen así? No. Y acá hay que tener en cuenta algunas cositas. Acá en Mixamo hay unas cosas que se llaman packs, ¿no? En las que tienen todas las transacciones que ellos consideran que están conectadas, por ejemplo, con un guerrero que tiene espada y escudo. No les recomiendo descargar esas animaciones. Ya te las descargan en un pack, en un archivo comprimido, y ahí ya tenés todas las animaciones. No se las recomiendo descargar así, aunque es mucho más fácil, porque en Unity después tienen muchos problemas. Bueno, en Unreal tienen muchos problemas. En Unity no llegué a testear todo el proceso con este tipo de animaciones. Ahora, si están buscando, por ejemplo, una animación de caminar, vamos a ver si este es de caminar, sí. Esta animación, que es una animación de caminar simple, si ustedes ven acá, van a ver que el personaje se mueve de posición, ¿no? Él empieza acá y llega hasta acá, ¿no? Se mueve todo esto. Eso es malo para el juego, para el motor, porque la posición se está moviendo, ¿no? Y acá hay bastantes formas de resolver esto. Desde el motor a veces se pueden configurar algunas cosas para que el esqueleto no cambie la posición según la animación, sino que la cambie según la posición del objeto en el motor. Pero no siempre funciona de esa manera. En Unreal tenía muchos problemas y seguramente en Unity capaz que tengan también algunos problemas. Entonces lo que se selecciona es aquí el In Place, que lo que hace es la misma animación, pero posicionada siempre en la misma posición. O sea, ella siempre queda en la misma posición. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Nosotros le vamos a dar el movimiento al objeto, y lo que va a hacer la animación es acompañar ese movimiento que nosotros le damos. Una vez que le ponen In Place, ahí sí hacen el proceso de descarga. La descarga les va a llevar un archivo FBX que ustedes después lo agregan en la carpeta de animaciones. Les va a quedar algo así. Este archivo tiene dos cosas: el esqueleto que ustedes configuraron, que van a configurar, y la animación. Si ustedes clican sobre el objeto principal, que es el que descargaron, acá tienen 4 opciones: la opción del modelo, la opción del rigging, la opción de animation y la opción de materials, que en principio yo utilizo estas dos, aunque las otras también pueden haber cosas. Si ustedes, lo primero que hacen es hacer clic en rig,
y lo cambian para este tipo de animaciones en conjunto con este tipo de cuerpos, lo cambian a humanoid, copy from other avatar, y una vez que hagan eso, acá les habilita poner un avatar. Y ustedes van a elegir el avatar que ustedes están utilizando para ese personaje. En particular yo utilicé este Man Lad Rig Avatar. ¿Está? Una vez que hacen eso, tienen un botón de Apply, hacen Apply, o les va a preguntar después, y van a la parte de Animation. Acá le van a tener que poner un nombre, porque normalmente cuando se descarga queda así, mixamo.com. Cosa de que después todas las animaciones te quedan con mixamo.com y no podés distinguir una de otra. Lo primero que hacen entonces entran acá y le ponen un nombre, clican acá y le ponen un nombre a la animación. Acá pueden ver cómo funciona la animación, ¿no? Les muestra acá en chiquito. Pero también pueden ver si quieren que esa animación se ejecute en loop, o sea, nunca pare de ejecutarse, una tras otra, a no ser que ustedes cambien la animación completamente. Y si ustedes quieren recortar el tiempo de esa animación, por ejemplo, solo una parte de esa animación que se ejecute en este clip, ¿no? Una vez que hacen todo eso, hacen otra vez un apply, o cuando salgan les va a preguntar, y tienen la animación puesta. Si la animación queda acá adentro de este paquete, esa animación va a ser de solo lectura. O sea, cuando ustedes intenten, vamos a cambiar esto por aquí, cuando ustedes intenten cambiar esa animación, les va a aparecer aquí arriba Read Only, ¿tá? ¿Qué significa? Que ustedes no pueden cambiar nada en esa animación. Si ustedes no quieren cambiar nada, todo bien. Ahora, si quieren cambiarlo, tienen que poner uno que no sea Read Only. ¿Cómo llegar a uno que no sea Read Only? Bueno, se posicionan sobre el que ustedes quieren, presionan Control D y eso ya les va a generar una versión que se puede cambiar por fuera. Yo hice eso para el left pick y el right pick. Los dos fueron creados en base al pick. Lo único que uno tiene el movimiento en el brazo izquierdo y el otro el brazo derecho. Y los dos son modo escritura. Por eso cuando ustedes entran acá van a ver, cuando entramos acá, van a ver que acá aparece este y este como read only, pero left pick y right pick aparecen con con modo escritura. Bien, en el caso del right pick y el left pick, lo que yo quería agregar eran dos cosas. Una, que la posición del brazo, a ver si logro verlo sin que se vaya el personaje. Acá. Una es que el brazo del personaje llegue a una posición que yo quiero y luego vuelva a la posición inicial. Y otra cosa, esto lo hago cambiando la posición del Chubum IK Constraints, que para eso utilizo el botón de grabar, ¿no? Yo cuando estoy grabando, lo primero que hago es posicionarme en esta clase, empiezo a grabar, le pongo la posición 0 al principio, continúo grabando, pero en la posición que yo quiero que sea el punto límite hasta donde llego al personaje, al objeto, por ejemplo al palo este. Por ejemplo, si yo quiero que demore un segundo en llegar, bueno, posiciono un segundo y le cambio de acá de 0 a 1. Entonces me posiciono acá y le cambio de 0 a 1. Y automáticamente él va a grabar un puntito en el que acá va a empezar con 0 y acá va a llegar a 1 de alguna manera. Además de configurar eso, lo que configuro son los eventos. Yo quiero que cuando llegue a la posición final, el objeto que yo estaba buscando pase a estar en la mano del jugador. Entonces, con este botón se pueden agregar nuevos eventos y ese evento se va a configurar aquí en la parte derecha. Acá se elige la función que se quiere utilizar ese evento y listo, ya está pronto. Cuando llegue a este momento se va a ejecutar esa función sin importar lo que haya dentro de esa función. En este caso va a agarrar el objeto.